bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros. El título es en este día: rompe el poder del pensamiento negativo. Rompe el poder del pensamiento negativo. Antes, permítame recapitular las cosas que hemos estado predicando en semanas pasadas. Hemos estado hablando que Dios no te controla soberanamente. Dios no tiene control de tus decisiones. Dios no tiene un control, por consiguiente, total de tu presente y aún de tu futuro. Tú forjas tu presente, tú forjas tu futuro. Dios te puede ayudar, pero Él no controla todo lo que pasa en el planeta Tierra. Los seres humanos tomamos decisiones. Tenemos lo que se le llama el libre albedrío. Pero Dios tiene un plan para ti. Depende de ti si tú cooperas con ese plan que Dios tiene para que se lleve a cabo el propósito de Dios. Una vez que sabes esto, entonces debes impulsarte en el plan que Dios tiene para ti. Por ello debes enfrentarte sin temor al futuro y sin temor al presente. No debes de tener temor al fracaso, no debes tener miedo a la gente, no debes tener miedo al éxito. Y ningún tipo de temor, de cualquier tipo, ningún tipo de miedo. Una vez que tú le das el control a Dios, podrás entonces ir hacia adelante usando la palabra de Dios como tu guía. Obviamente también la guía del Espíritu Santo que está en ti. Por medio de la imaginación, estuvimos hablando que los sueños de Dios se activan en nosotros, que el plan de Dios llega a ser realidad. No solamente a través de los pensamientos, sino a través de la imaginación en lo que Dios ha dicho de ti. Tenemos entonces que imaginar la palabra de Dios que hemos recibido, pero no debemos usar de ninguna manera nuestra imaginación en cosas negativas, las cuales no provienen de Dios. La imaginación es un poder del cual hace uso la fe, pero también la mala imaginación puede traer lo negativo y aún destruir el propósito que Dios realmente tiene para ti. Así que debemos de imaginarnos conforme el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Al hacerlo, debemos hacerlo sin limitar a Dios, sin ponerle obstáculos, dejar que Dios sea el Dios todopoderoso. No debemos limitar a Dios cuando imaginamos el plan de Dios para nosotros. Así que si tienes falta de recursos, no puedes estar pensando o imaginando con la falta de recursos. Tu imaginación tiene que estar abierta, sin ponerle límites a Dios. Tienes que concebir las cosas con tu imaginación hasta que tus ojos físicos lo vean plasmado en la realidad. Tienes que lograr que tu vida esté dependiendo completamente en Dios. Eso es algo que Dios quiere. Al tú pensar en un Dios de lo imposible, Él te llevará a cosas que están más allá de tu capacidad. Los llamados de Dios siempre tienen esta característica: exceden nuestra propia capacidad. Por eso, eso nos motiva a poner en Dios toda nuestra confianza y dejar de depender de lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros contamos. De igual manera con los milagros. Tu milagro no lo va a resolver el doctor, porque por lo tanto requieres un milagro.
Solo Dios lo puede hacer. Así que debes de imaginar el milagro, la sanidad para tu vida, para que sea concebido en tu interior y llegue a ser una realidad para ti en el mundo natural. De estos temas hemos estado hablando las semanas pasadas. Así que empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy, que sí tiene algún tipo de conexión con lo que venimos hablando, es rompe el poder del pensamiento negativo. Los pensamientos negativos, que también son imágenes, consecuentemente, tal y como le hemos estado predicando, que todo pensamiento generalmente nos lleva a imaginar, nos lleva a tener una visualización, nos lleva a tener imágenes. Todo pensamiento negativo apaga el sueño de Dios para ti. El menospreciarte a ti mismo, el darte poco valor, el no amarte a ti mismo, el no aceptarte a ti mismo, todo eso bloquea el sueño de Dios para ti. Para que Dios te use, debes dejar de pensar negativamente. Lo negativo apaga la fe, la bloquea, la vuelve inservible. Si oyes, por ejemplo, tus noticias y siempre tomas lo negativo y lo agrandas, lo exageras o lo aumentas, pues eres una persona negativista. Hay personas que al escuchar noticias, eso les quita la fe, les quita la esperanza. Entonces está siendo afectado por lo que escuchas, por lo negativo. Porque solo entonces en tu mente estás resaltando esa parte. Estás resaltando la parte negativa de la noticia. Pero hay una luz dentro del túnel, hay una luz al final del túnel. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo Pablo miraba las cosas negativas. Lo invito a ir a 2 Corintios, capítulo 4, del versículo 16 al 18. Vamos a leerlo. Dice así: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Veamos aquí, en este versículo, lo positivo. Dice Pablo, hay una realidad. Nuestra carne se desgasta. Nosotros como seres humanos nos vamos siendo cada vez más viejos. Pero aunque nos desgastemos por el esfuerzo, aunque nos desgastemos, ya sea por dormir poco, aunque nos desgastemos por alguna razón, el interior, dice aquí Pablo, no obstante, se renueva de día en día. Obviamente, esto es posible por la presencia de Dios. Aquí Pablo establece un hecho, establece una situación, la cual es negativa. El hecho que nos desgastemos nosotros día a día. Pero aquí Pablo se enfoca en lo positivo. No obstante, dice, en nuestro interior, se renueva de día en día. Es decir, cada vez somos más fuertes, cada vez aprendemos más, cada vez tenemos mayor capacidad, cada vez tenemos mayor madurez, cada vez tenemos un mejor carácter. Versículo 17. Porque esta leve tribulación, dice Pablo, oiga, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otro verso más en lo cual Pablo saca lo positivo, la tribulación que está sufriendo. La prueba que está sufriendo, una prueba y una tribulación es algo perjudicial, es algo que te puede afectar no de buena manera, sino de una tal vez mala manera. Pero aquí Pablo dice, esta leve la menosprecia, no la aumenta,
no aumenta lo negativo. Dice esta leve tribulación momentánea. Le da su lugar. No dice esta tribulación que no se me acaba. No, dice esta leve tribulación momentánea. Sabe que va a terminar. Así como la tribulación viene, la tribulación llega un momento en que cede. Llega un momento en que se va. Así como la noche llega, llega también la mañana. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. ¿Qué produce? Si Pablo fuese negativo, dijera, produce cansancio. Produce desgaste, produce depresión, produce tristeza. No, produce afán tampoco. Aquí dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce una mayor honra entonces, produce un mayor conocimiento, una más excelente y eterno peso de gloria, produce una mayor presencia de Dios. Esta leve tribulación momentánea nos ayuda, nos disciplina, nos perfecciona. Y aquí Pablo resalta lo positivo. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y aquí está el punto, aquí está el secreto. No mirar las cosas que se ven. ¿Qué es lo que se ve? Se ve un problema financiero. ¿Qué es lo que estás experimentando? Una escasez. ¿Qué es lo que se ve? Una pérdida de trabajo. ¿Qué es lo que se ve? Un problema con tus hijos. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué cosas estás negativas o que no son positivas estás experimentando? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué son las cosas que no se ven? Veamos aquí lo que sigue diciendo. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué las cosas que no se ven son eternas? Porque están dirigidas por Dios, que Dios es el eterno. Todo lo que Él hace lo sabe hacer bien y lo sabe hacer eternamente. Por eso vamos a leer los versículos todos de una sola vez, del versículo 16 al versículo 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que se ven son eternas. Veamos entonces aquí la actitud de Pablo, el pensamiento de Pablo, una persona positiva. ¿Qué es lo que llama a ser que sea Pablo una persona tan positiva? Bueno, veamos ese capítulo, el capítulo 4, de allí mismo, pero en el verso del 7 al 15. Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice Pablo. Pablo habla de un tesoro, pero el tesoro está en vasos de barro. Es nuestra humanidad ese vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Claro, porque el barro se derrite o se deshace o se quiebra. Para que la excelencia del poder no sea de nosotros, que somos vasos de barro, sino de Dios. Pero dice aquí, vuelvo a leer, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Vea usted. Ahora, aquí no es que Pablo quiere ser negativo, es que Pablo está contando la realidad de su situación, la realidad de su problema. ¿Estamos atribulados en algunas cosas? No. ¿Estamos atribulados en la mayoría de las cosas? Tampoco. Aquí Pablo dice, estamos atribulados en todo. En todo. ¿Cuántos de ustedes están atribulados en todo? Realmente y sinceramente, muy pocos. Si acaso, posiblemente ninguno. Pero aquí Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y aquí saca lo positivo Pablo. Saca la fe, saca la esperanza, saca la confianza en quien ha creído.
Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, no en pecado. Entonces, sigue el versículo 8. En apuros, amados, en apuros, en gran necesidad, pues, mas no desesperados. En apuros, mas no desesperados. Versículo 9. Perseguidos, oiga, te están persiguiendo. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados. Oiga, derribados, es decir, han caído en el piso, han caído en el suelo, derribados, pero no destruidos. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Oiga, llevando en el cuerpo, es decir, en la carne, siempre, por todas partes, no algunas veces, no en algunos lugares, siempre llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuál es la muerte de Jesús, hermanos? ¿Cuál es la muerte de Jesús? Si no fue su sufrimiento en su muerte, para que también se manifieste la vida de Jesús en sus cuerpos, la renovación. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Porque los perseguían, porque los maltrataban, porque los insultaban, porque estaban atribulados en todo, por donde quiera que iban, aunque predicaban la palabra de Dios, no predicaban siendo conducidos por carros de último modelo, no predicaban teniendo sistemas de amplificación y teniendo el mejor hotel que se les había pagado. No existía eso. No, el evangelio era menospreciado, y los que predicaban el evangelio y la palabra del evangelio de Jesús, pues eran tenidos no en poco, sino en mucho menos que eso. Porque también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Versículo 11, vuelvo a leer, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros. Oiga lo que dice aquí Pablo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Por algún lugar entonces venía el dolor, venía el golpe, venía la tribulación, pero por otro lugar venía la manifestación de Dios, la renovación de Dios sobre ellos. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Eso es lo que dice Pablo. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Ahí es el versículo 15. Y es cuando entonces en el 16 dice, por tanto no desmayamos. Y les he explicado ya esos versos. Antes, aunque este hombre exterior se desgaste, el interior, no obstante, se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios quiere un cambio de actitud. Tienes que dejar de pensar en lo negativo. Sé como Pablo, en medio de las circunstancias adversas, en medio de las situaciones que no son positivas, tú miras la ventaja, porque siempre habrá una ventaja y siempre habrá un beneficio en cualquier situación, por lo peor que sea esta situación en tu vida. Siempre hay una luz al final del túnel. Siempre. Dios no te pone en un lugar en el cual no haya salida. Dios no te pone en un lugar en el cual no haya la parte positiva que Dios quiere para ti. Mira siempre lo positivo. Para cada cosa negativa es mejor que pienses de esta forma, que pienses en lo positivo. Deja de buscar lo negativo en cada cosa que tú vives. Deja de estar viendo lo negativo en tus hijos. Sí, puede hacer que exista lo negativo,
No te estoy pidiendo que seas ciego, pero que no te enfoques en lo negativo. Enfócate en lo positivo. Impulsa lo positivo para que lo negativo tenga menos fuerza. Y para que lo positivo arrastre a lo negativo y lo consuma. Y al final, pues la sumatoria de lo negativo con lo positivo, al ser lo positivo más fuerte, porque tú le das más fuerza, pues sea beneficioso para ti. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Voy a repetir este verso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso es lo que tenemos que hacer, dejar lo negativo y pensar en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en todo lo de buena virtud, en todo aquello que es digno de alabanza. Limpia entonces tu mente. Tienes que limpiar tu mente de lo negativo. Has sembrado en tu mente cosas negativas. Has visto circunstancias, has escuchado noticias, pero de lo que has visto y lo que has escuchado, guardas lo negativo. Deja de ser así. Que no guardes lo negativo, guarda lo positivo. Mira siempre la esperanza, mira con optimismo las cosas, por más mal que estén, por peor mala noticia que recibas, mira el beneficio que Dios trae para ti. ¿Qué más dice acá? Cuando no pienses, entonces, conforme a Filipenses 4:8, que en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo digno, eso lo que hace es ensuciar tu mente y la contaminas. Cuando tú no piensas positivamente, conforme la palabra de Dios lo indica, aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, tú ensucias la mente, ensucias tu imaginación. Recuerda que la mente es el campo de batalla espiritual. Si no la limpias, tu mente será el taller de los espíritus demoníacos. Entonces estarás turbado, estarás cansado, estarás desesperanzado, estarás estresado, estarás con gastritis, con colitis y muchas cosas más. Santiago capítulo 4, verso 8, en su parte segunda de ese verso dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vuelvo a repetir: pecadores, limpiad las manos. Sí, límpiate las manos. Se han ensuciado, límpiatelas, lávatelas. Están sucias, ve y lávate las manos. Mira tu imaginación, mira tu mente, se ha ensuciado. Has pensado negativamente. ¿Cuántos de ustedes? No me digan que ninguno. ¿Cuántos de ustedes han visto lo negativo? Han pensado solo en lo negativo y lo positivo, cero. Todo lo han visto negativo, no lo han visto positivo. La situación en la cual te encuentras lo ves negativo, no lo ves positivo. Algunas personas se saludan a otras y el saludo normal generalmente es: ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y uno, pues por respeto, pues uno dice: pues bien. Pero pocos son sinceros. No se sienten bien. No es una realidad. Es una mentira la que han dicho. ¿Cuántos realmente no se sienten bien? Ahora, ¿por qué no se sienten bien? Porque están viendo lo negativo. No están viendo lo positivo.
Si tú le preguntaras a Pablo, que estaba siendo atribulado en todo, que estaba siendo angustiado, que estaba en apuros, que estaba siendo perseguido, que había sido derribado, que llevaba en su cuerpo la muerte de Jesús por todos lados. Si tú le preguntabas a Pablo ahí, y Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué crees que fuera la respuesta de Pablo? Él con total sinceridad diría, me va excelente en Cristo Jesús, llevando en mis marcas, las marcas de Cristo, sufriendo juntamente con el Señor, pero gozoso al estar juntamente con Él. Eso es lo que te diría Pablo. Sería positivo. Te diría lo mismo que ese verso, ¿no? Atribulado, pero no angustiado. Sí estoy feliz, estoy contento, estoy gozoso. Eso diría Pablo. Esa es la actitud de Pablo. Pero aquí, entonces, Santiago, en capítulo 4, verso 8, nos invita a limpiarnos. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De qué tiene que ser purificado el corazón? El agua purifica. ¿De qué tiene que ser limpiado el corazón? De los malos pensamientos, de la mala imaginación. Deja entonces de tener miedo al futuro. El miedo te paraliza y el miedo te lleva a pensar negativamente. Algunos que tienen miedo no solamente al futuro, al mañana, sino miedo al presente. El presente los consume de temores y de miedos. Y el miedo al futuro hace que entonces tú tengas una actitud totalmente negativa. Renuncia al miedo, no lo permitas en tu vida. Di a partir de hoy, renuncio al miedo. Dilo, confiésalo con tu boca. A partir de ahora, renuncio al miedo y echo fuera el miedo de mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús, te vas fuera. Ahora, fuera de mi vida miedo, ahora en el nombre de Jesús. Decido confiar en Jesucristo. Y siempre pidiendo perdón primero. Perdóname, Señor, porque he tenido y he estado con miedo, con temor al presente y con temor al futuro. Y después échalo. Te voy a lanzar un reto en este día. Identifica un pensamiento negativo en tu vida, en alguna área que tengas, en el área laboral donde estás trabajando, un pensamiento negativo que tú tengas, en el área familiar, un pensamiento negativo que tú tengas. Uno, va a ser muy fácil este ejercicio. En el área de relación con Dios, un pensamiento negativo que tú tengas. Algunos le cobran a Dios y culpan a Dios de cosas que les ha ocurrido. Pero Dios no tiene la culpa. Tú has sembrado y por lo tanto has recogido lo que has sembrado y ni cuenta te has dado. Tú has otorgado permisos al enemigo y el enemigo se ha aprovechado de la situación. Pero no es Dios. Pero algunos culpan aún al Señor. Identifica un pensamiento que tú sabes que es negativo en tu relación con Dios. Puede ser que no sea culpar a Dios, pero puede ser que haya otra cosa, otro pensamiento negativo en la relación con Dios. Por ejemplo, si tienes el pensamiento de es que yo no puedo, es que Dios te está llamando para una labor, pero tú dices, es que yo no puedo. Es que Dios te está diciendo ve a tal lugar, pero tú dices, es que no puedo. No puedo por la razón que sea. No puedo porque estoy ocupado. No puedo porque inventas una excusa. Tengo que dedicarme a la casa. No puedo, no sé, la razón, cualquiera que sea. Si tienes el pensamiento no puedo, reemplázalo usando Filipenses capítulo 4, versículo 13. Reemplázalo con la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me ayuda. Porque no estás solo, amado hermano. Así que todo lo puedo en Cristo que me ayuda. Si Dios te dijo que lo hicieras, es porque tú puedes. Y es porque Él está dispuesto y se compromete a ayudarte. Así que
deja lo negativo y reemplázalo, esa idea negativa, por la idea positiva. Ok, no puedo, pero sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo. Créele a la palabra de Dios. Entonces, el reto que yo te lanzo es que identifiques un pensamiento negativo y que lo reemplaces con una promesa bíblica. ¿Sí? ¿Ok? Si tienes un papel por ahí cerca, escribe la tarea. Identifica un pensamiento negativo que te está limitando, que te está obstruyendo. Identifica ese pensamiento negativo y reemplázalo con una promesa bíblica. Y eso que hagas, que es tarea para que tú la hagas, eso que la hagas, tienes que hacerlo con todos los pensamientos negativos. Tienes que seguirlo pensando. ¿Qué otra cosa pienso negativamente? Y siempre reemplaza el pensamiento negativo con la promesa bíblica. Palabras finales de este mensaje. Deja de pensar negativo. No es solo un consejo motivacional que se te pudiera dar, sino que es un mandato espiritual. Porque lo negativo apaga la fe, pero lo positivo activa la imaginación y los sueños de Dios en tu vida. Hoy Dios te llama a limpiar tu mente, a cambiar tu actitud y a ver lo invisible con los ojos de la fe. Yo te invito a que lo hagas, que este mensaje cambie tu vida, que tú lo permitas. Ponte a trabajar, ponte a accionar. No estamos hablando de varas milagrosas o varitas mágicas. Estamos hablando de decisiones que cada uno de nosotros debemos de tomar en nuestra vida diaria. Esto nos llevará al éxito. Tarde o temprano, esto nos llevará a cosas mejores. Esto nos llevará a subir de nivel en todo aquello que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el mensaje que recibimos de ti en este día. Y decidimos, tomamos la decisión firme, radical, de no estar pensando negativamente, ni estar nosotros viendo en todas las circunstancias de quien sea, solamente los defectos y las cosas malas y negativas. Veremos a partir de ahora todo lo positivo en medio de toda circunstancia. Pensaremos diferente, porque somos tus hijos y tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Lo malo que nos pase y que nos ocurra, no lo veremos de esa manera, sino que lo veremos como la oportunidad que tú tienes para hacer una obra de poder y milagro en nuestra vida y para capacitarnos a nosotros para que cada uno de nosotros seamos personas hábiles en resolver las situaciones, en ver lo que no se ve físicamente, en ver lo invisible, sabiendo que es tu palabra la que estará obrando a nuestro favor y saliendo de la oscuridad, tal y como tú lo dijiste. Estaré contigo aún en el valle de sombra y de muerte, pero te sacaré, así como nos has sacado no una vez, sino muchas veces, en muchas oportunidades, en múltiples circunstancias que hemos estado enfrentando. Nos olvidamos, Señor, nos olvidamos y a veces no aprendemos. Queremos aprender, Señor, y decidimos, por eso tomamos decisión de permanecer firmes, pensando solamente, como dice Filipenses capítulo 4, versículo, Señor Dios, versículo 13, empezar en solamente aquello que es positivo para nuestra vida. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos, Señor, y damos a ti toda gloria y todo honor por siempre y para siempre. Es Filipenses capítulo 4, versículo 8, en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. La honra y la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.